encuentran en sus hogares. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Culto especial que celebra la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, hoy día 6 del mes de agosto del año 2023, en este lugar de Colonia General José Vicente Villada, ciudad de Nezahualcóyotl, el Estado de México, motiva un culto especial de evangelismo y está sujeto bajo el siguiente orden. Como primer número, buscamos en nuestros himnarios el número 2, el himno titulado Acepta el perdón de Jesús. Este himno lo acompaña el dueto Trejo Betancur. Es el número 2, Acepta el perdón de Jesús. Ya estás de pecar, acepta el perdón de Jesús. Si vida nueva quisieras hallar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel, acepta el perdón de Jesús. Si vida pura tú quieres tener, acepta el perdón de Jesús. Él es la fuente que limpia tu ser, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel, acepta el perdón de Jesús. Si tú no puedes tus luchas calmar, acepta el perdón de Jesús. Si tus anhelos no puedes colmar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel, acepta el perdón de Jesús.
estás ahí, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel, acepta el perdón de Jesús. Como siguiente número, iremos a Dios en oración. Oramos en el nombre del Señor. Como siguiente número, escucharemos el himno especial titulado Ahora vives en mí, a cargo de la Sociedad Femenil Soledad Alonso.
Como siguiente número, escucharemos la lectura bíblica que se encuentra en San Lucas capítulo 15, de los versículos del 1 al 7, a cargo del hermano Ernesto Trejo Jiménez, auxiliar de la iglesia. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tanto a los presentes como a aquellos nuestros hermanos que a través de la transmisión juntamente están con nosotros, a todas las personas les saludo con la paz de Dios. Quiero invitarles en el nombre del Señor a dar lectura a su bendita palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7, vamos a hacerlo todos juntos. Dice así su bendita palabra. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Sea el Señor, hermanos, quien le bendiga a cada uno de ustedes. Como siguiente número, escucharemos el himno especial titulado Imposible es vivir, a cargo de un trío de hermanos.
a Jesús. Imposible será, no habrá felicidad, solo pena y dolor, la vida te daña. Aunque en tu parecer te encuentres feliz y en lo material vivas a comodidad, qué sorpresa tendrás si llegas a morir sin tener a Jesús. Si no tienes a Dios, no habrá felicidad, imposible es vivir. Imposible es vivir sin tener a Jesús. Imposible será, no habrá felicidad, solo pena y dolor, la vida te daña. Aunque en tu parecer te encuentres feliz y en lo material vivas a comodidad, qué sorpresa tendrás si llegas a morir sin tener a Jesús. No tienes a Dios, no habrá felicidad, imposible es vivir. Imposible es vivir. Imposible es vivir. Como siguiente número, escucharemos el himno especial titulado Si sabes dónde hallarlo, a cargo de la Sociedad Juvenil, el USAID.
Como siguiente número, escucharemos el tema titulado Jesús recibe a los pecadores. Su base se encuentra en San Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 2, a cargo del hermano Héctor Nicolás Viramontes Brondo, pastor de la iglesia. Mis amados hermanos y personas que en calidad de visitantes se encuentran con nosotros en esta tarde, la paz y gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes. Nos concede el Señor una dicha muy grande y hermosa en esta tarde reunirnos nosotros y nuestras familias en este culto, en esta casa de oración, con el propósito de venir a alabar su santo y bendito nombre, con el propósito de escuchar su santa y bendita palabra, dejando a un lado nuestros quehaceres para venir ante la presencia de nuestro Dios y así juntos como estamos, darle a nuestro Dios la honra y la gloria, porque sabemos que Él la merece. En el nombre de nuestro Dios voy a hablar unas razones tocante a un tema que va de una manera muy especial dirigido a nuestros visitantes y amigos, y el tema se llama Jesús recibe a los pecadores. En el capítulo 15 del Santo Evangelio según San Lucas, encontramos lo que narra este escritor y dice, y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. San Lucas no quiere pasar por alto esta acción tan noble, tan sencilla de Jesús, pues ahí vemos nosotros reflejado el carácter en la persona de Jesús, haciendo algo que para muchos no era bien visto, el recibir a los pecadores y aún más comer con ellos. Por eso los fariseos, estos hombres que eran seguidores de una secta judía, esa secta muy rigurosa, hacían alusión a los preceptos de la ley. Esos fariseos, esos escribas, los escribas eran hombres en quienes se ven ellos instruidos en la ley de Dios, eran inclusive doctores, intérpretes de la ley. Pues estos dos grupos que había en el tiempo de Jesús, ellos tomaban a mal el que Jesús recibiera a los pecadores. Pero son los pecadores los que se allegaban a Jesús. ¿Y a qué se llegaban esos pecadores, esos publicanos? Los publicanos nos dice que eran recaudadores de impuesto. Esos hombres que eran seleccionados para recaudar los impuestos para el gobierno de Roma. Esos publicanos, esos pecadores eran los que se llegaban a Jesús a oírle. Es que, hermanos, oír de Jesús sus enseñanzas, oír del Divino Maestro su palabra gloriosa, era algo, hermanos, tan singular, algo único, algo, hermanos, que deleitaba el corazón de aquellos que escuchaban las palabras divinas de Jesús. Y por eso dice que se llegaban a él los publicanos y pecadores a oírle. Ellos buscaban el momento, la oportunidad para oír de Jesús su enseñanza. Los fariseos murmuraban, hablaban mal de Jesús. Los escribas, ellos no les parecía bien que Jesús
los recibiera, porque dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Y eso era motivo de murmuración. Ellos no les parecía correcto de que el Divino Maestro los atendiera, los recibiera, y mucho menos comer con ellos. Los pecadores son personas perdidas desde el punto de vista de Dios y son los condenados al castigo eterno. Son los pecadores, a menos que vengan a Jesús y lo limpie de sus pecados. Son impuros e indignos de acercarse a ellos los fieles. Pero precisamente Jesús vino a los pecadores perdidos y por eso el Señor los recibe. Precisamente vino a buscarlos y una vez encontrados, los atiende, los recibe con gusto y va con ellos hasta sus casas. Por eso los escribas y los fariseos, ellos hablaban mal de Jesús, murmuraban de Jesús, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Esa crítica de los fariseos sobre la abierta asociación de Jesús con esos reconocidos pecadores, gente socialmente repudiada, dio lugar precisamente a 3 parábolas. Esas 3 parábolas que se mencionan más adelante y que ilustran el amor y la preocupación de Dios por los pecadores. Esa actitud del Divino Maestro se opone totalmente a los que se creían justos. Los fariseos corresponden a las 99 ovejas. Los fariseos corresponden a las 9 monedas y al hermano mayor. Y los publicanos y pecadores corresponden a la oveja perdida. Esa moneda perdida que perdió aquella mujer y aquel hijo pródigo. Dios nuestro Señor se preocupa. Hay en Él una mera preocupación por lo que se ha perdido. Y así como Él se preocupa por lo que se ha perdido, Jesús también se goza. Dios se goza por su recuperación. Por eso, hermanos, cuando Jesús comparte con los pecadores, se celebra con gozo. Igual que cuando un pastor comparte con sus amigos la alegría por encontrar esa oveja que se había perdido, como dice aquí la parábola siguiente: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién. Un parabién es una palabra de felicitación. Dadme el parabién porque he hallado mi oveja que se había perdido. Esa oveja perdida, hermanos, errante por el desierto. Una oveja perdida, hermanos, se pierde, sí, por su necedad. Se alejan. Una oveja no mira el peligro en la que se encuentra. Y precisamente Jesús vino a buscar esa oveja perdida, hermanos. Y en esa parábola de esa oveja perdida, hermanos, vemos que hay gozo. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, de uno, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Verdad? Fíjense cómo entonces Dios se está preocupando hasta hoy por aquello que se ha perdido. Y a la vez también se goza por su recuperación. Y cuando Jesús comparte con los pecadores, se celebra con gozo. De igual manera, cuando un pastor comparte con sus amigos, con sus vecinos, la alegría
de encontrar esa oveja que se había perdido. Y mire, ese cuadro tan precioso que nos presenta Jesús, y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Pues cómo no, hermanos, estaba perdida esa oveja, pero le encuentra ese pastor y la pone sobre sus hombros gozoso, ¿verdad? Y va con ella, hermanos, ¿verdad? Y ya junta a los amigos, a los vecinos, dadme el parabién porque he hallado mi oveja que se había perdido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir estar perdido? Pregunto. Bueno, significa, como la oveja, estar lejos de la seguridad y en peligro. Eso es. Cuando está perdida el alma sin Dios, es como esa oveja que está lejos de la seguridad y está en peligro. Así como esa moneda que dice más adelante en la siguiente parábola, ser inútil o estar fuera de circulación. O también estar perdido en el caso del hijo menor, ese hijo pródigo, quiere decir que está totalmente separado de la comunión con el Padre. Sí, está totalmente lejos de la comunión con el Padre Celestial y lejos de los goces de la familia. Eso quiere decir estar perdido. Pero ¿por qué los fariseos, por qué los escribas, ellos se molestaban tanto con Jesús? ¿Cuál era el motivo, la razón, el por qué esa molestia de esos fariseos, de esos escribas, de Jesús cuando Él se relacionaba con estas personas? Bueno, esos líderes, porque eran líderes religiosos, ellos se cuidaban mucho de mantenerse limpios conforme a la ley del antiguo pacto o del Antiguo Testamento. Incluso estos grupos religiosos, celosos de la ley, iban aún más allá todavía. Sí, iban más allá de la ley en cuidarse de cierta gente, situaciones y en el ritual de purificación. Muy diferente, hermanos. En contraste, Jesús tomó el concepto de limpieza, sí, pero sin darle mucha importancia. Se arriesgó, inclusive Jesús, acuérdense, a tocar los leprosos. Esos leprosos que eran inmundos, el Señor los tocó, los limpió. También de no lavarse como los fariseos lo hacían o como ellos lo tenían establecidos en la ley. Y mostró total desdén por las sanciones que se aplicaban por esas relaciones con cierta clase de personas. Sin saber estos fariseos, estos escribas, que Cristo Jesús vino a ofrecer salvación a los pecadores. Sí. Él vino a ofrecerles gratuitamente una salvación a ellos. Vino a mostrarles el Señor que Dios los amaba, hermanos. Por eso el Señor los recibe, hermanos. Por eso comía con ellos, porque el Señor los amaba. Él venía a darles una salvación, hermanos. Aunque es cierto, no la habían visto por aquellos grupos, hermanos, pero Jesús dice que Él los recibía y con ellos comía. Y ahí están las parábolas que nos muestra, hermanos, ese amor incondicional que el Señor tuvo para estas personas, para estos pecadores. Jesús, Él nunca se alteró por esas acusaciones que le hicieron. Él nunca, hermanos, se alteró, Él mantuvo su carácter. Pero nunca, de ninguna manera, Él se alteró por esas acusaciones que recibió de ellos. En cambio, hermanos, Jesús, Él siguió en busca de quienes lo necesitaban. Sí. Él, hermanos, iba en busca de estas gentes que necesitaban, hermanos, la salvación de sus almas. Sin importarles sin importarles qué pecado ellos habían hecho, el efecto que podría causar en su reputación, hermanos. Por eso, el pastor es responsable por cada una de las ovejas. Y si una se perdía o la mataban,
¿Qué tenía que hacer el pastor? Bueno, bíblicamente el pastor tenía que pagar de su propia cuenta esa oveja. Y dije, la oveja se perdía por su necedad, se alejaba y no veían el peligro en que se encontraba. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a eso, hermanos. El pastor se goza, los vecinos se alegran y en el cielo hay gozo, hermanos, cuando un pecador se arrepiente. Por eso, hermanos, en la parábola siguiente de aquella mujer que pierde una moneda, un dracma es una moneda, dice la escritura, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si perdiera una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Fíjese, perder un dracma, perder una moneda, sería la ruina del collar y una vergüenza para la mujer. Porque esas 10 monedas se usaban, había la costumbre de usarla como collar o como tocado y significaba que una mujer era casada. Esas 10 monedas, esos 10 dracmas, ese collar que se ponían las mujeres antiguamente. Y perder precisamente una de las monedas sería una ruina del collar, una vergüenza para la mujer. Por eso dice aquí Jesús, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera un dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja, o me he hallado el dracma que se había perdido. Os digo que así, que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué no hay gozo en el cielo, hermanos? ¿Por qué hay ese gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Bueno, porque ese pecador, hermanos, viene contrito, arrepentido a las plantas benditas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Jesús, hermanos, hasta el día de hoy sigue recibiendo a los pecadores. Él no hace excepción, hermanos. No importa cuán grande pecado el hombre, la mujer haya cometido, hermanos, Cristo Jesús lo sigue recibiendo. Él sigue con sus brazos abiertos, hermanos, recibiendo al pecador que se haya, hermanos, perdido. Por eso, así como la moneda, los pecadores, hermanos, llevan en sí el sello de la imagen de Dios y son valiosos, pero se pierden y están fuera de circulación. Cuando los pecadores se hallan de nuevo, hermanos, son útiles, son capaces ahora de servirle al Señor. Mientras están en pecado, mientras están en esa condición de pecado, difícilmente pueden servirle al Señor. Pero, hermanos, cuando vienen arrepentidos al Señor Jesucristo, hermanos, esos pecadores ahora pueden cantarle al Señor. Esos pecadores pueden ahora servirle al Señor con todo su corazón, como lo hacemos usted y yo, hermanos. Se recupera el gozo de la familia porque se ha hallado al perdido, hermanos. Así como el hijo pródigo, hermanos. Cuando él dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Que todos gozan de abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Vea usted la condición de ese hijo pródigo. La palabra pródigo es despilfarrador, es aquel que malgasta, ese es un pródigo. Y cuando él malgasta toda su hacienda, hermanos, y que le asignan aquel trabajo, hermanos, denigrante de apacentar a aquellos puercos. Y dice que él deseaba henchir su vientre de aquellas algarrobas que comían los puercos y nadie se las daba. Fue cuando entonces él despierta de un letargo, hermanos. Es como despertar de una pesadilla en la que se encuentra la persona. Fíjese usted, los puercos estaban mejor que aquel hijo pródigo. Ellos tenían que comer, mientras que él no. Y dice que entonces volviendo en sí, hermanos, es despertar. Como diciendo, ¿cómo es posible que yo siendo el hijo de un hacendado me encuentre en estas condiciones? Y él, hermanos, toma una resolución firme y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como el último de tus jornaleros. Mire usted este cuadro, ¿cómo regresaría ese hijo pródigo a su casa? Todo maltrecho, maloliente. Así es el hombre, hermanos, cuando está en el pecado. Cuando el hombre, hermanos, después de ser imagen de Dios y que ahora, hermanos, vive esa vida de pecado, hermanos, esa es su condición, hermanos. Pero cuando toma la decisión valiente de ir en pos de Jesús, de ir al encuentro con su Padre, hermanos, ahí está ese Padre amoroso esperándolo. Y dice, levantándose vino a su Padre, y como aún estuviese lejos, viólo su Padre. El Padre lo reconoce, hermanos, porque el Padre, hermanos, nos conoce a todos. Nosotros Él sabe que somos creación de Él, hermanos. Dios nos ama, hermanos. Dios, hermanos, ama su creación. El hombre es creación de Dios. Si usted se acuerda, cuando allá en el principio Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, fue muy distinto, muy diferente cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando Dios hizo al hombre, hermanos, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí el Señor aplicó su amor, toda una atención tan especial para formar su creación, hermanos, que es el hombre. Y por eso, hermanos, cuando aquel hijo pródigo se levanta diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de tus jornaleros, levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia. Hermanos, pues cómo no, hermanos, cuando regresa a aquel hijo, hermanos, que estaba perdido. Yo creo, hermanos, que no había un día que aquel padre no fijara su vista por aquel camino que había salido su hijo, hermanos, pensando que un día habría de regresar. Y mire, llegó el momento, el día tan especial, que aquel hijo regresa, hermanos, derrotado del pecado, maltrecho, maloliente, herido, hermanos. Así regresa el hombre cuando viene al Señor. Y dice que fue movido a misericordia, que el padre corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traer el becerro grueso y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ya ha revivido, habíase perdido y es hallado. Así, hermanos, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Tendrá razón Jesús de recibir a los pecadores, hermanos? Claro que sí, hermanos. Aunque no le importaba a Jesús las críticas, las murmuraciones, hermanos, Jesús recibía a los pecadores, porque Él vino a ellos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Zaqueo es uno de estos casos, hermanos, pues Jesús vino a su casa y compartió con él y sus amigos. Otro caso es el de Leví, aquel publicano a quien Jesús llamó para seguirle y ser su apóstol. De la misma manera, muchos otros llegaron a la casa y estaban a la mesa comiendo con Jesús y sus apóstoles. Leo San Marcos capítulo 2, en los versículos siguientes dice, aquel caso de Leví, llamado Mateo. San Marcos 2:14. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijo a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Nuevamente los fariseos, nuevamente los escribas, criticando a Jesús. ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos,
Jesús vino a los pecadores. Los que están sanos, usted sabe que no tienen que ir al hospital, pero sí los enfermos. En un sentido figurado, hermanos, un pecador es un enfermo, hermanos, que necesita atención médica, necesita un doctor que lo atienda para que lo cure. Pero no hay un doctor aquí en la tierra que puede curarlo, solamente Cristo Jesús. Puede sanar el alma, puede curar esa herida mortal del pecado en el hombre, porque Jesús ama a los pecadores. Sí, por eso dice que oyéndolo Jesús, lo que decían esos escribas, los sanos no tienen necesidad de médico, malos que tienen mal. Nosotros, hermanos, teníamos mal. Era un cáncer, hermanos, en nuestra alma que había, hermanos. Esa lepra que había en nuestro interior, hermanos, que nos privaba de las tantas bendiciones de Dios nuestro Señor. Quizás veníamos al templo, veníamos a la casa de Dios y queríamos participar de las alabanzas, queríamos también sentir lo que sentían nuestros hermanos. No sentíamos nada, hermanos. Pero mire, llegó el día cuando el médico de médicos, Cristo Jesús, hermanos, sanó nuestra alma. Ese Cristo que recibe a los pecadores también nos recibió a nosotros un día, hermanos. ¿Se acuerda? Esa obra maravillosa que hizo Cristo Jesús en nuestra vida y que no podemos olvidar, hermanos. Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. Él nos recibió, hermanos, no hizo, hermanos, Él memoria de lo que nosotros habíamos hecho antes. El Señor borró nuestros pecados. Ahora somos justificados, hermanos. Ahora somos salvos por la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Sí, apreciables hermanos, porque Dios, siendo un Dios rico en misericordia, hermanos, tuvo misericordia para con cada uno de nosotros, hermanos. Ahora somos hijos de un Rey de Reyes, Señor de Señores, en el cual nos gozamos, nos alegramos porque ahora le servimos al Señor. Por eso San Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hoy tenemos vida, hermanos, gracias a Dios. Hoy podemos cantarle al Señor. Hoy podemos sentir lo que antes no sentíamos en nuestra vida, hermanos. Gracias porque Cristo perdonó nuestros pecados. Por eso, hasta el día de hoy, la invitación es que el Señor sigue recibiendo a los pecadores. Amigo, Jesús te llama a que vengas. Y te recibirá así, pero cuando tú quieras. Nunca rechazó a algún pecador que se acercó a Él. Nunca. En la Biblia nunca vamos a encontrar que Jesús haya rechazado a algún pecador que se acercó a Él. Sino que siempre se alegró de recibirlos. Sí, siempre se alegró Jesús de recibir al pecador. Y ahora mismo, estimado amigo, el Señor te está esperando. Imagínate, el Señor te está esperando hasta el día de hoy. Y el lugar del encuentro es aquí mismo, precisamente donde estás hoy. Este es el lugar del encuentro. Es este santuario donde tú estás. Por eso, solamente es que tú vayas a Jesús. Él te va a recibir porque Él está con sus brazos abiertos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Hasta hoy Jesús recibe a los pecadores. No importa cuántos y cuáles pecados haya hecho, Jesús les ama. Jesús vino a buscarlos para ofrecerles ese perdón, pero a cambio, sí, a cambio que dejen de pecar. Y así pueden ustedes entonces dedicarse a su santo y bendito servicio. Estimados amigos, estimados visitantes, sea el Señor quien les bendiga y el Señor les guarde. Como siguiente número escucharemos el himno especial titulado No le rechaces, a cargo del grupo varonil Luciel.
Jesucristo al corazón toca la puerta. No le rechaces, por favor, no seas así. Te está ofreciendo salvación y vida eterna, y que a su lado pueda siempre tú vivir. Gloria a Dios. Cristo es el agua que el sediento va buscando en el desierto de este mundo pecador. Él es el Dios por el cual yo fui transformado. Él es mi luz y mi esperanza y mi placer. Aleluya. Cristo es el agua que el sediento va buscando en el desierto de este mundo pecador. Él es el Dios por el cual fui yo transformado. Él es mi luz y mi esperanza y mi placer. Si Jesucristo al corazón toca la puerta, no le rechaces, por favor, no seas así. Piensa que tu alma sin Jesús se encuentra muerta, y solo en Cristo ahora puedes tú vivir. Aleluya. Aleluya. A continuación, hermanos, escucharemos palabras por el hermano, nuestro pastor Héctor Nicolás Viramontes Brondo. Mis hermanos, durante este mes estaremos impartiendo a la iglesia una plática, sí, sobre la importancia de sembrar el evangelio. Esto, hermanos, es algo que estaremos entregándoles a ustedes. Son varios temas, o sea, no va a ser hoy porque es algo que se va a llevar algún tiempo, pero bueno, vamos a ver una mediana introducción, hermanos, sobre ese tema, sembrando el evangelio. Estamos celebrando el centenario de la llegada del evangelio a México. Estamos también próximos a celebrar una campaña de evangelismo. Y bueno, hermanos, pues no está de más ver algo sobre la importancia de sembrar el evangelio. Ustedes saben que la evangelización es, sin lugar a dudas, la tarea que debe ocupar el primer lugar en las actividades de la iglesia. Pero a veces, hermanos, pues hay otras actividades y la evangelización pues la vamos dejando para otro tiempo, cosa secundaria. Y no, hermanos, la evangelización debemos entender que sí debe ocupar el primer lugar en todas las actividades que hay en la iglesia. En primer lugar, porque fue una encomienda. El Señor nos encomendó que fuéramos y predicáramos el evangelio a toda criatura. San Marcos 16:15, ir por todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, aunque fue directamente a los apóstoles a los cuales el Señor les dijo esto, pero también nosotros como iglesia del Señor y comprometidos con este trabajo, hermanos, pues también nos toca a nosotros, ¿verdad?, dar seguimiento al trabajo de evangelismo, ¿verdad? Los discípulos hicieron lo de ellos en su momento. Gracias a Dios, Jerusalén fue la cuna del cristianismo, donde nació la iglesia, y de ahí, hermanos, pues siguió el evangelio creciendo a otros lugares vecinos. Vino la persecución a la ciudad, a los hermanos en Jerusalén, y eso fue un motivo para que los hermanos, donde fueran, iban siendo esparcidos, iban predicando la palabra. Llegó el evangelio a Samaria, creyeron hombres y mujeres,
Y así, hermanos, ha ido el Evangelio. En este volumen también viene parte de eso. Bueno, pero bueno, hermanos, la evangelización es, sin lugar a dudas, la tarea que debe ocupar el primer lugar en las actividades de la iglesia, ¿verdad? No, a veces no lo hemos hecho así por las actividades que a veces tenemos en la iglesia, pero sí, hermanos, vamos a procurar que este trabajo pues ocupe el primer lugar en las actividades de la iglesia. En primer lugar porque fue una encomienda, hermanos, no de un apóstol, no de un pastor, de un obispo, no, sino una encomienda directamente de Jesús. Él quiere que nosotros como iglesia, como hijos de Él, evangelicemos, ¿verdad? Él no está ahorita aquí con nosotros para decirnos evangeliza. No, tenemos ya ese mandamiento que nos dejó Jesús, ir por todo el mundo, ¿verdad? Bueno, muy bien. En segundo lugar, hermanos, porque por medio de la predicación se pone de manifiesto la actividad redentora de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, se da a conocer el plan de Dios. ¿Cuál es el plan que tiene Dios para la humanidad? ¿Verdad? Fíjese, entonces, por eso, primero, porque fue una encomienda. ¿De quién, hermanos? Del Señor Jesús. Directamente de Jesús fue la encomienda, ¿verdad? Y segundo, porque se pone de manifiesto la obra, esa obra redentora que vino a hacer Jesús, ¿verdad? De morir en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué vino Jesús a morir? Por los pecados, por los pecadores, sino fue porque nosotros alcanzáramos o tuviéramos una esperanza de salvación, de vida eterna. Esa es la obra redentora que mucha gente, hermanos, a lo mejor no lo sabe. Entonces, precisamente por eso es para dar a conocer, como dice aquí, conocer la actividad redentora de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, dos cosas muy importantes, no se nos olvide. Por otra cosa, Satanás, sabemos quién es Satanás, el enemigo de Dios. No quiere que la obra crezca. Satanás ha frenado, ha puesto un freno al avance de la proclamación. ¿Y cómo pone ese freno Satanás? Bueno, intimidando a muchos cristianos en nuestra época. O sea, nos intimida. No de antaño, no, porque los cristianos de antaño esos no tienen miedo. La Biblia dice que ellos salieron ¿verdad? Y por donde iban hablando del Señor. Entonces, Satanás ha frenado el avance de la proclamación del Evangelio y ha metido miedo a los cristianos, no de antaño, sino de actualidad. Filtrando el desaliento, miedo, falsos conceptos, es decir, pues ideas erróneas, conformistas, conforme a la evangelización. Por ejemplo, yo no sé hablar, ¿verdad? Alguien dice, hermano, pues yo no sé hablar, ¿verdad? Y usted quiere, yo no sé hablar. Ese trabajo pues es nomás para los pastores, los evangelistas, pero no, hermanos, no. O sea, son ideas erróneas que a veces tenemos en la mente y falsos conceptos, ideas erróneas y conformistas respecto a la evangelización, ¿verdad? Ya soy salvo, ya me bauticé, ya vengo al templo, me siento en mi banca, oír la palabra de Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, pero no, hermanos, la iglesia tiene que experimentar, y es lo que vamos a eso, hermanos, la iglesia, que nosotros como iglesia experimentemos un nuevo impulso, la sociedad en que nosotros nos desenvolvemos, en que vivimos cada día, parece que nos está diciendo, ayúdame, ¿verdad? Nos exige una ayuda espiritual. Vive esta sociedad, hermanos, en una constante zozobra a causa del pecado que reina. O dígame usted dónde no hay maldad. Si usted voltea para acá, ¿qué mira? Maldad. Voltea para acá, pues lo mismo, ¿verdad? O sea, ya, hermanos. Entonces, la sociedad en que vivimos, usted y yo, pues nos está exigiendo más ayuda espiritual. Vive en constante zozobra a causa del pecado reinante, pues como consecuencia podemos mirar nosotros los niveles de delincuencia a su apogeo, ¿verdad? La drogadicción, no se diga, la inmoralidad, los crímenes y cuántas cosas, ¿verdad? La iglesia
hoy nosotros, hermanos, no debemos quedarnos pasivos ante esta situación, ante esta urgente necesidad. Pues acuérdese que el Divino Maestro, cuando miró a las gentes que estaban como ovejas sin pastor, en una ocasión cuando Jesús vio a las gentes y dice que las vio como ovejas sin pastor, sintió por ellos. ¿Quién se acuerda qué sintió Jesús por las? Sintió compasión, ¿verdad? Como cuando usted se compadece, le duele, pues fulanito, ¿verdad?, no tiene que comer, o fulanito está, bueno, sintió compasión Jesús por las almas o por las gentes, porque las vio como ovejas sin pastor. Unas ovejas que no tienen pastor, hermanos, no tienen un guía. Esas ovejas están expuestas, hermanos, pues a todo, ¿verdad? Al frío, a las fieras, ¿verdad? Una oveja corre para allá, otra para acá, otra bueno, no hay rumbo, hermanos. No tienen un rumbo porque ¿quién las guía? No está el pastor, ¿verdad? Entonces sintió el Señor sintió compasión porque las vio como ovejas sin pastor. ¿Qué no podremos hacer o sentir lo mismo? Por eso esta tarea evangelizadora, a la cual, hermanos, con la ayuda de Dios, es necesario tomar conciencia de nuestra postura, sí, como pueblo de Dios, ¿verdad? Ya estoy bautizado, participo en un coro, trabajo, esto y lo otro, pero sí tenemos que nosotros tomar nuestra postura como pueblo de Dios, como pueblo que somos de Dios, incluyendo, bueno, pues a los obispos, pastores, auxiliares y ahora sí a todos en general. Todos formamos el pueblo de Dios y por ende, pues a todos nos toca. O sea, puede decir, a mí no me va a tocar la evangelización, a todos nos toca, hermanos. No podemos decir, a mí no me va a tocar la evangelización. No podemos, porque a todos somos el pueblo de Dios y por ende nos toca, hermanos, llevar a cabo esa tarea de evangelización. Y una vez que ya se supera el miedo, la vergüenza, lo que decíamos ahorita, los falsos conceptos y sobre todo que nosotros nos ubiquemos en nuestro lugar, entonces va a ser cuando va a arder aquí, hermanos, ese deseo vehemente de predicar nosotros el evangelio. Si no está ese deseo vehemente encendido en nuestro corazón, hermanos, pues no, ¿verdad? Por eso el apóstol de los gentiles, San Pablo, él comprendió perfectamente su postura y su vocación, denotando en la predicación del evangelio una necesidad impuesta, y pronuncia a manera de advertencia y dijo: ay de mí, ¿verdad? Esa es ay, la palabra ay es una advertencia, ay de mí si no anunciara el evangelio, ¿verdad? Así que, hermanos, rompiendo toda actitud negativa, animémonos a abrir las brechas para la gloriosa proclamación, impulsados usted y yo por ese supremo amor a Dios y lealtad a su nombre, a fin de que para esto nos llamó el Señor de la mies de anunciar las virtudes, como dice San Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por nuestro bien, hermanos, y satisfacción, es muy importante la evangelización. Entonces vayamos a la obra, hermanos. Dios les bendiga. Esta es una pequeña introducción, hermanos, de lo que vamos a ver el próximo domingo sobre este tema importante, sembrando la semilla o el evangelio. Dios les bendiga, mis hermanos, y Dios sea con ustedes. Como siguiente número, hermanos, buscamos en nuestros himnarios el himno marcado con el número 89, el himno titulado El amor de Jesucristo. Este himno lo acompaña el dueto Trejo Betancourt. Al transcurso de este himno depositamos nuestra ofrenda voluntaria.
habrá su igual, de su divina gracia sublime y eterna, de su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar el amor de mi Señor. Grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió, y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el canal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Como último número, la clausura del culto es a cargo de nuestro hermano Héctor Nicolás Virán Montes Brondo, pastor de la iglesia.